Por primera vez en muchísimo tiempo, Argentina llega a una Copa del Mundo cargando con algo que rara vez tuvo que llevar sobre sus hombros: el peso de ser la campeona. La albiceleste es la vigente campeona del mundo, la dueña del trofeo, la selección a la que se debe derrotar para tener un nuevo campeón. Y aunque eso pueda parecer la posición soñada, para un país con la historia de Argentina significa adentrarse en un territorio poco familiar, porque la relación de Argentina con los mundiales siempre ha estado marcada por la persecución de un sueño, el sufrimiento, la agonía y solo en ocasiones especiales, la gloria. Es una nación futbolera construida sobre una pasión tan intensa que roza lo espiritual, y esa intensidad ha dado lugar a algunos de los momentos más gloriosos y también más dolorosos que haya visto jamás la Copa del Mundo. Y aunque muchos ya no la vean como una favorita, eso es exactamente lo que la hace más peligrosa de lo que parecen. Para entender a Argentina hay que entender que es un país donde el fútbol no es entretenimiento, es identidad, es religión. Desde las calles adoquinadas de Buenos Aires hasta las tribunas de la Bombonera, el fútbol corre por las venas del país. Y ninguna otra nación ha producido a dos futbolistas tan universalmente presentes en el debate por el título de mejor jugador de todos los tiempos: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Sus historias están entrelazadas con la historia mundialista de Argentina de una manera que ningún otro país puede reclamar. Argentina fue una de las naciones fundadoras de la Copa del Mundo y alcanzó la primera final de la historia en 1930, en Uruguay, donde cayó por 4-2 ante los anfitriones después de haberse marchado al descanso con ventaja en el marcador. Durante décadas fue un gigante dormido, rebosante de talento pero incapaz de conquistar el premio más importante. Mientras tanto, veía cómo sus vecinos Brasil y Uruguay levantaban trofeos que muchos argentinos sentían que debían pertenecerles. La frustración fue creciendo generación tras generación, alimentada por futbolistas extraordinarios que nunca lograban dar el golpe definitivo en el escenario más grande de todos. Todo cambió en 1978, cuando Argentina organizó el Mundial en casa. En medio de una brutal dictadura militar, con la política proyectando una sombra incómoda y permanente sobre todo lo que rodeaba el torneo, la selección respondió dentro del campo. Liderada por el delantero de larga cabellera, Mario Alberto el Matador Kempes, máximo goleador del campeonato y autor de 2 goles en la final, Argentina derrotó a los Países Bajos por 3-1 en el tiempo suplementario, en una Buenos Aires delirante cubierta de papelitos y festejos. Los neerlandeses, que no contaban con el legendario Johan Cruyff porque decidió no participar en el torneo, llevaron el partido al límite. Incluso estrellaron un remate en el poste en los últimos segundos del tiempo reglamentario. Pero Argentina resistió y terminó imponiéndose en la prórroga. Fue su primera Copa del Mundo, un título nacido entre ruido, controversias y una inmensa carga emocional para todo el país. Y también fue el momento que confirmó a Argentina como una auténtica potencia del fútbol mundial. Pero si 1978 convirtió a Argentina en campeona del mundo, 1986 la convirtió en inmortal. Ese fue el Mundial de Diego Maradona, quizás la actuación individual más extraordinaria que se haya visto jamás en una Copa del Mundo. Argentina no era un equipo de un solo hombre en México, pero Maradona hizo que pareciera que sí lo era. El momento más icónico llegó en los cuartos de final frente a Inglaterra, un partido cargado de significado apenas unos años después de la Guerra de las Malvinas. En apenas 4 minutos, Maradona marcó 2 de los goles más famosos de la historia de los mundiales. Primero llegó la mano de Dios. El genio, que apenas medía 1,65 metros, se elevó ante el mucho más alto Peter Shilton y empujó la pelota al arco con el puño, sin que el árbitro advirtiera la infracción. Más tarde, con una sonrisa pícara, describiría la jugada diciendo que el gol habría sido marcado un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Fue una escena tan icónica que al interior del monumental Estadio Azteca existe una estatua de la escena. Luego, apenas unos minutos después, llegó el gol del siglo. Maradona recibió la pelota en su propio campo y comenzó una carrera inolvidable. Recorrió más de 60 metros, dejando atrás a 5 futbolistas ingleses, superó al arquero y definió para convertir una obra maestra absoluta. Fue fútbol convertido en arte, genialidad y espectáculo al mismo tiempo. Argentina ganó 2-1 y continuó su camino hasta levantar el trofeo, derrotando a Alemania Federal por 3-2 en una final apasionante. Maradona había llevado a toda una nación a la gloria y su leyenda quedó sellada para siempre. Después llegaron los años de las decepciones y Argentina conoce muy bien ese sentimiento. En 1990, con Maradona entrando a los 30 años y castigado por las lesiones, Argentina se abrió paso hasta otra final a base de voluntad, sacrificio y definiciones por penales, eliminando a Italia desde los 12 pasos en semifinales. Pero en la final, nuevamente frente a Alemania Federal, cayó por culpa de un penal tardío y muy discutido. Argentina terminó aquel encuentro con 2 jugadores expulsados y con Maradona llorando desconsoladamente. El péndulo había pasado de la euforia absoluta a la agonía más profunda.
El siguiente mundial fue en Estados Unidos 1994. Todos recordamos el grito, Maradona marcando una obra maestra contra Grecia en el Foxborough Stadium, abalanzándose hacia la cámara con una mirada de desafío puro y sin adulterar. Fue su último aliento mágico mundialista antes de la imagen que rompió el corazón de una nación. Una leyenda siendo escoltada fuera del campo por una enfermera para una prueba de drogas que pondría fin a su carrera en la vergüenza. Cuando Diego fue expulsado de ese torneo, lloró diciendo: "Me cortaron las piernas". Durante 30 años, esa ha sido la triste imagen del número 10 argentino en Norteamérica. Durante las 2 décadas siguientes, Argentina siguió produciendo futbolistas extraordinarios, pero continuó quedándose a las puertas de la gloria. Y entonces apareció el hombre que definiría la era moderna del fútbol argentino y que, antes de entregar la felicidad definitiva, haría sufrir a toda una generación de hinchas: Lionel Messi. Durante años, una narrativa cruel lo acompañó a todas partes, un dios en Barcelona, pero incapaz de ganar con Argentina. Las críticas fueron constantes y muchas veces injustas. Sin embargo, los títulos seguían sin llegar y las vitrinas permanecían vacías. En ningún lugar dolió más que en 2014. En Brasil, en el territorio de su rival más feroz, Messi condujo a Argentina hasta la final de la Copa del Mundo. Llegaron por el camino difícil, superando a los Países Bajos en una tensa semifinal que se definió por penales, donde el héroe fue el arquero Sergio Romero. En la final contra Alemania, en el icónico Maracaná, Argentina tuvo sus oportunidades. Gonzalo Higuaín desperdició una ocasión clarísima, Rodrigo Palacio también. Messi envió un tiro libre por encima del travesaño en los minutos finales y una definición por un costado. Y entonces, en el minuto 113, el suplente alemán Mario Götze controló un centro de André Schürrle con el pecho y definió de volea para marcar el único gol del partido. Argentina perdió 1-0, la imagen de Messi caminando junto al trofeo, con la cabeza baja y la mirada vacía, se convirtió en una de las fotografías más representativas del dolor en la historia del fútbol. Más tarde admitiría que aquella derrota lo persiguió durante años. Y el sufrimiento continuó. Argentina perdió la final de la Copa América en 2015 y volvió a perderla en 2016, ambas veces frente a Chile y ambas veces en definición por penales. Después de la segunda derrota, un Messi devastado anunció su retiro de la selección nacional. El sueño parecía roto, el futbolista más talentoso de su generación parecía destinado a no ganar nunca nada con su país. Pero Messi regresó y poco a poco, bajo el mando de un entrenador joven y sereno llamado Lionel Scaloni, algo comenzó a cambiar. Scaloni construyó un equipo, no solo alrededor de Messi, sino para Messi, y donde Messi era una pieza más que un todo. Un grupo unido, sólido, con carácter y una negativa absoluta de derrumbarse. El punto de inflexión llegó en 2021, en el Maracaná, el mismo estadio donde en 2014 se le había roto el corazón. Messi finalmente ganó un título absoluto. La albiceleste venció 1-0 a Brasil en la final de la Copa América gracias a un gol de Ángel Di María. El peso de más de una década desapareció en un instante. Messi lloró, sus compañeros se lanzaron sobre él y todo un país pudo respirar aliviado. Ese triunfo lo cambió todo. Argentina encadenó una impresionante racha de partidos sin perder y llegó al Mundial de Qatar 2022 como una auténtica candidata al título. Lo que ocurrió después fue una de las campañas más extraordinarias que haya protagonizado una selección en la historia de los mundiales, aunque no comenzó de esa manera. En una de las mayores sorpresas que se recuerdan en la Copa del Mundo, Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita en su debut. Todo su torneo parecía tambalearse antes incluso de empezar, pero esta Argentina sabía que solo era el inicio. Respondió ganando partido tras partido, con Messi dirigiendo la orquesta, Julián Álvarez emergiendo como figura, Enzo Fernández presentándose ante el mundo y Emiliano Martínez convirtiéndose en una muralla bajo los 3 palos. La final contra Francia es considerada por muchos como la mejor final de la historia de los mundiales. Argentina se adelantó 2-0 gracias a un penal de Messi y a una magnífica definición de Ángel Di María. Parecía tener el partido bajo control. Entonces, Kylian Mbappé marcó 2 goles en menos de 2 minutos y devolvió la igualdad al marcador. En el tiempo suplementario, Messi volvió a adelantar a Argentina para poner el 3-2. Pero Mbappé completó su triplete desde el punto penal y estableció el 3-3 definitivo. Fue el fútbol en su versión más hermosa y más insoportable al mismo tiempo. Y entonces llegaron los penales, precisamente aquello que tantas veces había roto el corazón de los argentinos. Pero esta vez fue diferente. Emiliano, el Dibu Martínez, apareció con una tajada decisiva. Los tiradores mantuvieron la calma y Argentina ganó la tanda. Messi por fin levantó la Copa del Mundo. La historia estaba completa. El mejor futbolista de su generación había conseguido la consagración definitiva y Argentina volvió a ser campeona del mundo por tercera vez. Y así llegamos a 2026. Y esta es la razón por la que esta selección argentina sigue siendo realmente aterradora. Son los campeones defensores y Scaloni ha apostado por la continuidad, manteniendo gran parte del núcleo de jugadores que conquistó el título en Qatar. 17 futbolistas de aquella plantilla campeona de 2022 han regresado, combinando esa experiencia curtida en las batallas más difíciles con una nueva generación de talento. La columna vertebral del equipo sigue siendo formidable. En portería, Emiliano Martínez, todavía uno de los mejores y más intimidantes arqueros del mundo. Junto
Junto con él, Juan Musso y Jerónimo Rulli completan la terna de arqueros. En defensa se tiene la jerarquía de Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, la experiencia de Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina, Leonardo Valerdi y Nahuel Molina. Una línea totalmente consolidada. Un mediocampo formado por Rodrigo de Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández, capaz de controlar cualquier partido. A su lado están Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso y el joven Valentín Barco. Y en ataque, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aportan poder de fuego junto a un genio que sigue vigente. Con ellos también están el brillante Nico Paz, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y la sorpresa de la convocatoria, José Manuel el Flaco López. Porque por supuesto, Messi está de vuelta para disputar lo que será un récord histórico, su sexta Copa del Mundo. Tendrá casi 39 años cuando comience el torneo y todo indica que será su último baile en el escenario más grande de todos. Pero incluso a esta edad, cuando está inspirado, sigue siendo capaz de decidir cualquier partido por sí solo, de inventar un pase o una jugada que nadie más en el planeta puede imaginar. La posibilidad de ver a Messi vigente campeón del mundo, persiguiendo una última pieza de magia imposible, y un récord intacto es exactamente el tipo de historia que pone nerviosos a los neutrales y genera temor en los rivales. Argentina se clasificó de manera dominante, terminando lo más alto de las durísimas eliminatorias sudamericanas y derrotando a su eterno rival, Brasil, tanto de local como de visitante durante el camino. Bajo el mando de Scaloni han conquistado una Copa América, una Copa del Mundo y otra Copa América de manera consecutiva, una racha de éxitos sin precedentes. Han quedado encuadrados en el grupo J para 2026, donde se enfrentarán a Argelia, Jordania y Austria, un grupo que se espera que superen con relativa comodidad. Llegan al torneo ubicados entre las mejores selecciones del planeta y como uno de los principales candidatos para levantar nuevamente el trofeo. Sin embargo, hay una pregunta que sobrevuela a esta selección. Ningún país ha logrado defender con éxito una Copa del Mundo desde Brasil en 1962. Hace ya más de 60 años. La presión de ser el campeón, de cargar con el trofeo y con las expectativas de una nación obsesionada con el fútbol ha destruido a grandes equipos en el pasado. Francia, campeona vigente en 2002, fue eliminada en la fase de grupos sin marcar un solo gol. Italia, defensora del título en 2010, hizo exactamente lo mismo. España, campeona en 2014, también cayó en la primera ronda. La llamada maldición de campeón es real y la propia Argentina sabe mejor que casi nadie lo cruel que puede ser un mundial con los favoritos que llegan convencidos de que van a ganar. Pero este es un equipo que ya ha derrotado a sus propios demonios, ha sufrido algunas de las derrotas más dolorosas que puede ofrecer este deporte y ha conseguido regresar del otro lado convertido en campeón. Tiene al mejor futbolista de su generación persiguiendo un último milagro, a un arquero sin miedo, a un entrenador brillante y consolidado y a una base de jugadores que ya alcanzó la cima del fútbol mundial y sabe exactamente lo que hace falta para mantenerse allí. Por eso, cuando comience el Mundial de 2026 y cuando en el evento se vean esas camisetas celestes y blancas y se escuche ese muro de ruido argentino que acompaña al equipo a cada rincón del planeta, nadie debe dar por hecho ni por un segundo que los campeones están listos para entregar su corona. Porque Argentina, con Messi, con confianza y con una historia construida sobre la capacidad de transformar el dolor en gloria, es mucho más aterradora de lo que parece.